Hablar llega gracias a Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones llegó al Perú. Amigos de Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú, saludos, estamos nuevamente en nuestro programa para tratar temas de interés, temas que están en el hablar diario. Es Tiempo de hablar sobre género. Estamos ya durante muchos meses explicando las implicancias de esta palabra. Pareciera que fuera algo sin mucha importancia, que solamente es referirse a hombre y mujer. Pero la palabra género tiene una serie de implicancias que pueden cambiar la vida de una nación, que pueden afectar la vida de una persona, que puede decidir la vida o la muerte. Tanto así, pues vamos a tratar de esto en el programa de hoy. Tenemos como invitados a Paola Martínez, abogada de la Red Nacional de Abogados por la Familia. ¿Cómo estás, Paola? Un gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y también Jorge de Lama, abogado también de RENAFAM. Así que estamos muy contentos de conversar con ellos y de la visita a nuestro programa. ¿Es el género una construcción social? Vamos a tratar de este tema luego de una pausa. Estamos en Digital TV Perú y es Tiempo de Hablar. No solamente es un tema de educación, es un tema que repercute absolutamente en la vida diaria de todas las personas. Bien, amigos, estamos aquí en Tiempo de Hablar por Digital TV Perú y damos la bienvenida a Aquaterra. Quiero hablarles de Aquaterra, una oportunidad extraordinaria de inversión. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones que ha llegado al Perú. Ellos se dan la oportunidad de obtener una casa en el condominio Cenodro, ubicada en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Con esta grandiosa oportunidad podrás cumplir con los sueños de toda tu familia. El equipo Aquaterra te espera en San Isidro, calle Derteano 184, oficina 703, o al teléfono 713-0303. Búscanos en Facebook como Aquaterra Perú. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones. Gracias, Aquaterra. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenodro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Te esperamos en el corazón de San Isidro. Estamos aquí en Digital TV Perú, en Tiempo de Hablar. Y es tiempo de hablar sobre género, construcción social. Lo que pasa es que la palabra viene siendo repetida. La leemos, la vemos, se habla sobre género. Y es que no se refiere solamente a género masculino o género femenino, sino que ahora comprendemos que tiene implicancias más allá de estas definiciones que pueden parecer sencillas, básicas, digamos, fáciles de explicar. Muchos se remontan hasta 1967, cuando el Fondo de Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población comenzó a introducir la palabra y le comenzó a dar nuevas significancias. Esto desde Naciones Unidas, pero ya han habido posturas, libros, postura filosófica, y ahora se convierten en políticas de Estado. Están cambiando el mundo. Vamos a conversar y estamos con Paola Martínez y Jorge de Lama, abogados de RENAFAM. Paola, entonces, ¿cuál es la importancia de hablar sobre la palabra género? ¿Qué implicancia tiene? Antes de entrar a la definición de la palabra género, pero ¿por qué tenemos que explicar a nuestros televidentes la importancia de definir bien esta palabra?
Claro, la importancia viene porque se está considerando al término género de una forma distinta a la que comúnmente se entiende y en base a esta cosmovisión se está aplicando en políticas públicas, políticas que repercuten en la vida pública de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Entonces de ahí la importancia. Y no solamente eso, sino que se está habiendo una agenda, un movimiento político en base a este concepto, en base a esta agenda, que finalmente va a traer repercusión en la sociedad en general, ¿no? En la familia, en la vida pública, en las inversiones. No solamente es un tema de educación, es un tema que repercute absolutamente en la vida diaria de todas las personas. Claro, entonces tendríamos que ir entonces, doctor de Lama, ahora a por qué, ¿no? ¿Qué es lo que significa para toda esta postura género? Porque entendemos como género masculino y femenino, y se acaba ahí el tema. Pero ¿y ahora? Lo que sucede es que, como bien dice Paola, acá tenemos que entender que la palabra género está inmersa en un discurso político, ¿no? En un discurso político que lo que busca es implantar o usar el género como base de políticas públicas que van a ser obligatorias. O sea, ahora es un término político. Es un término político, porque oficialmente o desde el punto de vista lingüístico, género es una palabra anglosajona. La palabra género en el español es recién incluida en la RAE en los 90s, ¿no? A partir de estas definiciones que se crearon en el marco de ciertas convenciones de Naciones Unidas, como la Convención contra Violencia contra la Mujer de Beijing, que inclusive ahí los estados le pidieron a la presidenta que por favor definiera qué significa género. Tal vez entonces es para explicar bien, que cuando en español uno pone sexo, se refiere a masculino y femenino, ¿no es cierto? Nombre, edad, exacto, sexo, ¿no? En inglés no suena tanto a sexo, se refiere más bien a la actividad, puede ser, ¿no es cierto? Exacto. Entonces le ponen gender, ¿no? Que es género. Entonces solo se refiere pues a masculino y femenino. Cuando le ponen gender, uno pone masculino o femenino. Exacto, exacto. Ahora, lo que hay que tener claro como punto de partida es que la definición que tenemos que tener de género es bastante simple, ¿no? Hablamos de aspectos comportamentales de los sexos. Hablamos de las preferencias, los gustos, las inclinaciones, la forma de comportarse. Y así deberíamos referirnos, no al término género. Ese es desde el punto de vista psicológico, de psicología, comportamiento humano. Biológico. Exacto. Pero, desde el punto de vista científico. Sí, pero el concepto que se ha desarrollado en la academia, justamente esa construcción social, que independientemente, que en relaciones, en tema de la sexualidad no existe lo biológico, se excluye totalmente lo biológico, solamente es una construcción social. Ese es el concepto que se maneja en la academia, ese es el concepto que se maneja en las políticas públicas actualmente. No el concepto que Jorge acaba de mencionar, que debería ser entendido de esa forma. Exacto. ¿Y por qué? Porque como estamos hablando de un debate político, en el debate político los conceptos se modifican, se diluyen, dependiendo del interés de los actores en este debate. Eso es bastante conocido. Ahora, esto también tiene toda una historia que me gustaría que me permitieras que yo la pudiera... Por favor, porque queremos saber cuál es el origen, o sea, cuándo se cambió, cuándo comenzó a introducirse todo este concepto que está, pues, cambiando políticas públicas, ¿no? Exactamente. Podemos establecer un punto de partida en la obra de Simone de Beauvoir, la conocida feminista, cuando ella hace una diferencia entre lo biológico y lo social, al decir que no se nace mujer, sino que se hace mujer. Entonces, a partir de esa incipiente diferenciación, y lo digo incipiente porque en esa época no habían estudios científicos que respaldaran su postura. Estamos hablando de los 50. Entonces, sí, un poco menos. Un poco menos. Entonces, a partir de esta incipiente diferenciación, es que muchas teóricas feministas, tanto antropólogas, psicólogas y sociólogas, exacerban esta diferenciación hasta el punto de llegar a los 90 con Judith Butler, que es la teórica más importante en la actualidad del feminismo, la que postula que el género sí es una construcción social. Y es más, ella va un poco más allá. Ella dice que el sexo es una construcción social. Ahora, esto debería ser inocuo, porque debería ser una discusión simplemente entre... una postura de alguien. Una postura de alguien. Claro. Sin embargo, a través de todo el proceso histórico que va desde de Beauvoir hasta Butler,
aparecen corrientes de pensamiento en la academia, o sea, pseudocientíficas, de las cuales ellas se aportan, por ejemplo, el psicoanálisis y el constructivismo social, el cual establece, es una corriente de pensamiento que establece que la realidad no es un ente independiente que tú observas, sino que tú la construyes. Si tomamos en cuenta que estas corrientes de pensamiento surgieron en el interín en el cual ellas buscaban sustentar esa postura, entonces tenemos claro que encontraron un sustento académico y además encontraron que en esa época el posmodernismo y el relativismo académico habían tomado las universidades norteamericanas. Entonces, por esta razón es que una hipótesis de alguien que no tenía ningún sustento termina siendo discutido a nivel académico. A esto le agregamos solamente una pizquita de movimiento activista político. Un movimiento activista político que lo que te dice es lo siguiente: te dice que toda desigualdad social entre hombres y mujeres se basa en las diferencias sexuales. Claro, había ahí también un campo de cultivo listo, ¿no es cierto? Grandes desigualdades, digamos, el no reconocimiento en muchos sectores y en muchos países del rol de la mujer. Exacto. ¿No es cierto? Porque había, pues, inclusive la dificultad para mujeres de acceder a la educación, de acceder a determinados puestos de trabajo, hasta la vida pública, entiéndase, política y la representación social. Eso es cierto. ¿No es cierto? Y aprovechando ese discurso, o esa situación, ¿no? Esa situación entra el discurso y se mezcla con esta teoría acientífica que no tiene ningún sustento. ¿Y por qué eso es importante, ¿no es cierto? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene sustento? Lo que sucede es que cuando hablamos de comportamientos, como hemos dicho, ¿no? Aspectos comportamentales de cada sexo. Cuando hablamos de preferencias, de gustos, inclinaciones, si decimos que todo esto es una construcción social, estamos reduciendo todo eso al ámbito de lo social o del medio ambiente, del ambiente en que uno vive. Estamos negando que existen características o diferencias biológicas entre ambos sexos que no son totalmente determinantes, pero sí nos inclinan a ciertas situaciones, ¿no? Es decir, nosotros con esto estaríamos negando la participación de la biología en todo tipo de aspecto entre hombre y mujer. Claro, no es lo que tú ves, sino lo que, pues, se puede construir personalmente con pensamiento, ¿no? El relativismo llevado a la digamos, convertido en realidad, una realidad virtual. Exacto. Claro, y Reinaldo, para apoyar lo que ha estado comentando Jorge, debe quedar las cosas bien claras, ¿no? Actualmente, como hemos entendido este concepto de género, debemos tener en claro que nosotros no debemos seguir refiriéndonos como género, sino llamarlos como debe ser, ¿no? Comportamientos sexuales o identidad sexual, que son la descripción innata de las características de hombres y mujeres, porque vamos a entrar en el mismo discurso, estamos entrando en el discurso de ellos al hablar de género. Entonces es un punto bien claro que quisiera que quede bien marcado, ¿no? Que no debemos seguir entrando en el discurso político de seguir mencionando género, sino hablar como identidad sexual o comportamientos sexuales que corresponden biológicamente a las características de hombres y mujeres. Ahora sí. Como segundo punto es que lamentablemente en la academia ha ido desarrollando todo ese concepto, han ido uniendo diferentes corrientes, como bien se ha señalado, a científicas, porque no tienen sustento científico. Porque lo que se ha querido hacer es negar la biología de todos esos conceptos que deberían ser tratados. Y porque justamente el comportamiento sexual, al momento de tocar ese tema, ¿por qué tiene que negar lo biológico? ¿Por qué tiene que negar lo biológico si es lo más comprobable, es lo más objetivo, es lo más comprobable que puede haber? Demostrable, efectivamente. Entonces, claro, a simple vista. A simple vista. Entonces nuestra academia, nuestra peruana, ha recibido esa influencia del extranjero, bajo este relativismo, constructivismo, posmodernismo, esa era de la nueva verdad. Entonces ha sido adoptada y es lo que ahora lo tenemos inclusive en materia jurídica, ¿no? Pero que no es nueva verdad por recientes descubrimientos que apoyan, digamos, situaciones nuevas, recién descubiertas. Es nueva verdad, llamada así, porque ahora no es lo que tú ves, ¿no es cierto?, lo evidente,
la verdad, sino lo que tú crees o te imaginas o quieres creer que es. Exacto, ¿no es exacto. Y es lo que postula el constructivismo. El constructivismo dice de que es la apreciación del observador de lo que está viendo. Ahora Jorge, yo quiero preguntarte algo, porque se puede pensar, claro, esta postura es discriminatoria. Hay personas que tienen otra posición, otros gustos, otro ejercicio de su sexualidad diferente a lo que podríamos llamar natural, para llamarlo, digamos, correctamente desde este punto de vista. Y entonces esto es discriminatorio, no se les toma en cuenta, se les discrimina, se les quiere invisibilizar. ¿Es así? No, no es así. Lo que debemos tener en claro es que para crear una sociedad en la cual queremos que se respeten los derechos de todos, no es necesario negar lo que es lo biológico, lo que es lo existente. ¿Me dejo entender? Sí. O sea, y esa es la consecuencia de decir que las diferencias sexuales perpetúan las desigualdades sociales, que es lo que dicen los ideólogos de género o los constructivistas de género, que dicen que el género es una cuestión de construcción social. ¿Te das cuenta? Es decir, ya inclusive con ese discurso tú lo que haces es descartar de plano cualquier tipo de investigación médica, científica, que hable o descubra o diga que existen diferencias sexuales biológicas o neuronales que determinen nuestros comportamientos. Entonces hay que tener en claro que hay que dejar claramente establecido que una cosa es el tema social sobre ciertas desigualdades que pudieran haber y que se tienen que resolver dentro de lo político, y otra cosa muy distinta es mezclar la parte científica. Como bien decía Paola, si discutimos ese tema en lo político, cometemos un error. Este tema se debe discutir en lo académico. En lo académico, en lo científico. Exactamente. Bien, vamos a seguir conversando sobre este importante tema. Esto es Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú. Volvemos en un instante. El 87% es ingenieros varones y solamente lo que resta es mujeres. ¿Y por qué tenemos tantas enfermeras mujeres y no varones? Y la conclusión, después de ver todos estos estudios, es que ante mayor igualdad, las preferencias de los sexos se hacen más fuertes y se revelan con mayor claridad. Bien, continuamos aquí en Tiempo de Hablar. Tiempo de hablar sobre género, construcción social. Estamos en esta primera parte viendo, en esta primera mitad del programa, viendo las definiciones de género, su diferencia con sexo. Luego veremos las implicancias de estas definiciones, de estas nuevas definiciones que hay sobre la palabra y qué tienen que ver con la vida diaria en el Perú y en el mundo. Hay estudios científicos que respaldan esto que estamos hablando. Por ejemplo, ¿es el género una construcción social? ¿Por qué no? Claro, es fácil poder entrar a YouTube y buscar el documental que se llama La Paradoja de Igualdad de Noruega. La Paradoja de Igualdad de Noruega. Ajá. Este video recoge y resume diferentes estudios científicos. ¿Por qué hago la precisión acá y remarco la palabra científico? Porque volvemos al punto que el género no tiene un sustento científico. Entonces, en este video se hace la precisión y se entrevista a personas, en este caso son científicos, investigadores de género, que señalan y postulan que efectivamente que es una construcción social, que es en base a los roles y estereotipos de género lo que construye finalmente lo que nosotros conocemos como identidad sexual de las personas. Entonces ellos postulan que es la imposición social, la imposición de los colores, el cómo se cría a los hijos, lo que va formando esa identidad. Claro, nace un niñito, ¿no es cierto? Y entonces uno lo observa y biológicamente es niñito. Pero según esta postura de género dice, no es niño solamente porque nació varoncito, biológicamente, visualmente, ¿no? Sino porque le han enseñado a ser varón, ¿no es cierto? Eso sería la postura de género, ¿no? Exactamente. Entonces, en este video, en este documental, hacen varios estudios científicos, dentro de los cuales, por ejemplo, puedo mencionar uno que
es un doctor especialista en niños que hace un estudio progresivo, un estudio inclusive hasta los 8 años de bebés, comienza con la etapa de 9 meses. Estos bebés son expuestos a juguetes, diferentes juguetes, 4 juguetes femeninos, 4 masculinos y 2 neutros. Entonces se les coloca a los digamos carritos, muñequitas, ¿no? Casitas de muñecas. Entonces se les coloca tractores, ya bueno, sí, exactamente, tanques. Se les coloca a estos bebés en un área donde están esos juguetes y son los propios bebés de 9 meses quienes se dirigen directamente a los juguetes que les corresponde por su sexo, ¿no? Está allí, está en el video. Exactamente, está el nombre, no recuerdo exactamente el nombre, pero está expuesto cómo es que los niños se dirigen hacia los juguetes como carritos y soldados, y las niñas a las muñecas. Entonces vemos en qué momento de los 9 meses que pudo entender esa imposición social de la madre o del padre de decir que efectivamente tú debes hacer así, tú debes comportarte así. No sé, de repente alguien cuando estaba ahí en la incubadora o saliendo recién del área, la enfermera le hablaba al oído o algo. Pero para desvirtuar lo que acabas de comentar, sí, Reinaldo, te puedo decir que también en ese mismo video se muestra un estudio científico de un doctor que estudia bebés de un día de nacido, con un día de nacido. O sea, un día de nacido. Un solo día. Un solo día de nacido donde se les pone al rostro de personas y objetos físicos. Y se advirtió de que los niños eran que se dirigían a los juguetes o a los objetos físicos, y mientras que las niñas a los rostros. Entonces, ¿en qué momento se dio esa imposición en estos niños de un día de nacido? ¿Qué contestaron en ese documental, para terminar, qué contestaron en ese documental los constructivistas de género? Que dirigían un instituto de género en Noruega subsidiado por el gobierno noruego. O sea, no eran unas personas que no habían logrado una posición para determinar ciertas políticas públicas. Contestaron que posiblemente que, como en la barriga le decían niño, o bebé o hijo, ya ellos salían... Ya lo estaban predeterminando. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo importante de este documental? El documental se plantea la paradoja del género. ¿Por qué? De la igualdad, ¿por qué? Porque se plantea una pregunta, todo parte de una pregunta, muy simple. La pregunta es, ¿por qué si en Noruega somos el país número 1 de equidad de género y el gobierno ha hecho de todo para que en todo lugar haya 50-50 en relación de hombres y mujeres, ¿por qué en Noruega tenemos tantos ingenieros varones? El 87% es ingenieros varones y solamente lo que resta es mujeres. ¿Y por qué tenemos tantas enfermeras mujeres y no varones? Y la conclusión, después de ver todos estos estudios, es que ante mayor igualdad, las preferencias de los sexos se hacen más fuertes y se revelan con mayor claridad. Por eso es una paradoja. Los queremos igualar a la fuerza y ellos lo que hacen cuando están totalmente iguales en lo que se refiere a oportunidades es tomar caminos distintos. Claro, como digamos no poder negar lo que nace del interior. Exactamente. ¿No es cierto? La carga genética que ahora se pretende negar. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Ahora, ¿qué es una construcción social? Porque se habla, claro, esto es género y el género es una construcción social. ¿Qué elementos hay en lo que se denomina una construcción social? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que podemos hablar de construcciones sociales respecto de instituciones, pero no respecto de cosas biológicas. Podemos decir, por ejemplo, muchas personas dicen que inclusive la moral podría ser una construcción social porque se construye de la interacción del hombre. El Estado, por ejemplo, por ejemplo, ahorita el gusto por el fútbol, ¿no? Podría ser. ¿No es cierto? Claro, podría ser. Esos son en realidad... Claro, ¿por qué yo soy peruano, nazco y por qué no escojo pues el vóley o digamos el béisbol? Exactamente, pero esos tipos de cosas son elementos asociados a cada sexo, pero asociados por una idea de las personas. Pero no, mucha gente ha usado esa excusa para decir que el género es una construcción social, pero esos en realidad son simplemente estereotipos de gustos y preferencias, no están dentro del concepto de género, porque cuando hablamos del tema de los comportamientos sexuales, hablamos de preferencias a nivel general, hablamos de diferencias a nivel general, no a nivel específica, que a ti te guste un tipo de camisa, que a mí me guste otra.
no va por ahí. Lo que pasa es que mucha gente lo que empezó a decir fue, me obligan a no llorar, entonces eso es un estereotipo de género. No, eso no tiene nada que ver con la biología, no tiene nada que ver con lo que decimos. Claro. Exacto. Claro. O sea, ahora, esto tampoco contradice nuestro punto, porque lo que nosotros decimos, y que es lo que es correcto, es que en lo que es los comportamientos de los sexos, en los gustos y preferencias, hay dos tipos de influencias: la social, que en el término académico es ambiental, porque es el ambiente, claro, y la biológica o la natural, ¿no? Claro. Entonces, el problema es que los constructivistas de género, la gente que postula que es una construcción social, quiere sacar a la biología de todo, y no debería. No claro, debería por varias razones, disculpa para solamente cerrar el tema. Porque eso sería admitir, entre otras, y que la considero relevante, admitir que nosotros llegamos al mundo como un hoja en blanco y que cualquiera puede... Claro, como un género neutro, ¿no es cierto? Exacto. O un sexo neutro, no lo sé. O peor aún, o preferencias neutras. Y que ellos no pueden programar qué preferencias y conductas vamos a tener. Claro, si fuera así, ¿quién tiene el derecho de programarlos? Exacto. Porque inclusive ese derecho se le está quitando a los padres, ¿no es cierto? Exacto. Dentro de esta visión, de esta política de género, ¿no? Que es una teoría política, ¿no es cierto? ¿Y quién les da derecho? ¿Quién le da derecho al Estado? ¿Quién le da derecho a, digamos, entes fuera de la familia y de los padres, ¿no? Para decir, mi niño, mi niña va a ser así o va a ser así. ¿Va a tener esta moral o no va a tener esta moral? O no va a tener esta moral. Eso. ¿Por qué? Porque si yo admito que es un hoja en blanco, yo puedo decir, entonces yo voy a escribir en esta hoja lo que yo quiero que sea. Y eso es una manipulación y es una intervención. No se va a dar, porque como acabamos de hablar del documental noruego, las diferencias van a terminar saliendo, van a terminar aflorando, como hemos dicho en el documental. Pero en el camino ya... Pero en el camino ya puedes crear daño. Y claro, ya están quedando víctimas. Exactamente. ¿No es cierto? Ese es el problema. Ya están quedando víctimas, Paola. Y digamos, estas consecuencias de esta visión, de este enfoque, ¿no? Que dicen que no existe, porque todo se trae, más bien los que proponen esto dicen, no, nosotros nos referimos para no discriminar, ¿no? Para, digamos, evitar la discriminación sobre las mujeres. Por ejemplo, esta ley que ha salido ahora última, la que acaba de dar el Congreso, ¿no? De que ahora las mujeres deben tener el mismo salario que los hombres para los puestos determinados o algo así. Entonces, ¿qué es, digamos, lo dañino de esto, según tu punto de vista, de esta concepción de género en lo social? Claro, existe el falso discurso que en base al género, en base a políticas de género, en base al enfoque de género, igualdad de género, se van a solucionar todos estos problemas sociales que no negamos que en algunos casos existan, pero existe ese discurso que esa es la solución, que esa es la solución para todos los problemas que estamos viviendo, cuando en realidad no es así, porque estamos partiendo desde el inicio de que esto no es científico, que esto no va a solucionar el problema en sí, de las diferencias y la problemática que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú comentas sobre la ley que se ha hecho laboral ahora inclusive está repercutiendo en la decisión del empleador en poder decidir qué contratar, qué personal contratar, porque recuerden de que existe el derecho a la libertad de contratación, de libertad de empresa, que uno decide, de acuerdo al rubro, de acuerdo a la especialidad, qué persona contratar o no, porque tal vez en alguna labor sea más eficiente la labor del hombre o no lo pueda realizar una mujer por su propia condición de madre, por su propia, los periodos de licencia. Como comentábamos con Jorge, no van a ser llamadas para realizar una labor en una mina, ¿no? Un socavón de mina. Entonces, vemos de que cómo esta idea de género está repercutiendo tanto hasta lo más absurdo. Claro, lo que no quiere decir que haya mujeres que puedan trabajar en un socavón de mina, pero no es un trabajo para ellas, por lo natural, pues, ¿no es así? Ahora, seguramente... No lo deciden, a veces, como en la paradoja noruega, no lo deciden, no prefieren trabajar ahí. Claro. No lo quieren hacer. Claro, preferirían trabajos más acordes con su naturaleza. Con lo que ellas prefieran. Con lo que ellas prefieran, la verdad. Hay que respetar lo que ellas prefieran. Claro. Lo que sí debe haber es que todas las personas, sean hombres y mujeres, puedan acceder a la educación que deseen, ¿no es cierto? A los puestos
puestos que deseen, luchar y trabajar y destacarse y exigir, por supuesto, que sean tratadas igualitariamente en suelo. Exactamente. Pero digamos, como estaba señalando Paola, la ley no puede obligar a las empresas privadas a decir tanto número de ellos y tanto número de otros, ¿no es cierto? Claro, porque depende de la libertad de contratar, lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, hay labores propias que van a requerir de personal femenino y otras labores propias de personal masculino, pero no porque se haya una distinción, sino que, por ejemplo, se necesita, no sé, modelos. Y yo no, como hombre, Jorge no va a decir, yo reclamo porque no me has contratado a mí si yo también puedo hacer esa labor. Femenina, ¿no? Lencería femenina. Claro. Porque hay labores propias que pueden ser desarrolladas específicamente por su sexo, ¿no? Hombres o mujeres. Pero puede no ocurrir, por un tema de discriminación. Pero puede ocurrir si es que con este tipo de leyes, sí, ¿no es cierto? Hay una cosa que quería poner sobre la mesa respecto a las consecuencias de aceptar que el género es una construcción social. A eso quería llegar, porque digamos que ya, toda esta, digamos, toda esta concepción, todo este desarrollo de esta filosofía, de este enfoque, que como hemos visto al inicio del programa, nace pues en las posturas feministas, ¿no es cierto? Luego entran en los organismos internacionales y ahora se denuncia que ya es una injerencia, ¿no es cierto?, en los países y en sus bases constitucionales impuestas desde fuera para cambiar y adoptar este enfoque obligatoriamente. Sí, exactamente. Ese es el brazo institucional que interfiere en los asuntos de cada país, ¿no? Esa es la forma, y es que tiene una razón de ser. Creo que el público tiene que entender que toda ideología, porque no tiene base científica, para que sea aceptada, tiene que ser obligada. No hay forma de que alguien acepte que, no sé, pues que el agua no existe o el agua no moja, si es que no se lo obliga, porque es ilógico, es científico. Y claro, y si no se persigue al que diga lo contrario, exacto, ¿no? Por ejemplo, si una ley niega lo natural, ahorita podría salir una ley que diga, bueno, estamos de día, brilla el sol, pero vamos a sacar una ley que diga que es de noche, pues. Exacto. Y el que diga que no es verdad esta ley, entonces lo metemos preso o lo sancionamos, lo multamos, ¿no? Exacto. Que eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, yo quería en el término de las consecuencias que podrían haber desde el punto de vista científico, el hecho de aceptar que esta teoría de que el género es una construcción social es cierta. O sea, vamos a admitir por un segundo que lo es, ¿ok? Claro. Entonces, si no hay diferencias entre hombres y mujeres, biológicamente hablando, salvo la genital, entonces ya no sería necesario analizar, por ejemplo, a las mujeres en cuanto a cierto tipo de enfermedades, porque yo solamente analizo los hombres. Y si no tiene nada que ver esto con lo genital, entonces yo puedo concluir que esto se aplica a las mujeres. Y la ciencia dice que no es así. Ese es un punto. El segundo punto es que este tipo de idea deja al aire diversas cuestiones que no pueden ser resueltas y que deberían ser resueltas. Por ejemplo, te digo, Reinaldo, las condiciones degenerativas como el autismo, como el déficit de aprendizaje, inciden más en los varones que en las mujeres. Pero si nosotros decimos que eso no es cierto, porque no hay diferencia biológica alguna, entonces vamos a dejar de investigar. Si es que emitimos eso, cierto. Vamos a dejar de investigar por qué el infarto en la mujer tiene síntomas distintos. Vamos a dejar de investigar por qué en la mujer tomar un ansiolítico causa diferentes cosas. ¿Me dejo entender? Claro, si es que pues este tipo de enfoque se aceptara, ¿no es cierto? Exacto. Y que ya está comenzando a aceptarse a pesar de las dificultades que puede provocar y que la sociedad no está viendo. Por ejemplo, en Inglaterra lo que está ocurriendo, ¿no es así? Los niños pequeños, 12, 13, 14 años, pueden decirle a su profesor, ¿sabe qué cosa? Debido a la influencia que reciben en la educación esta de género, le dicen, ¿sabes qué cosa? Quiero convertirme ahora en una niña, dice un niño. Claro, ¿no es cierto? Exacto. Y entonces el Estado dice, ok, entonces sustraen al niño de la patria potestad, ¿no es cierto? Exacto. Y el Estado es el que va a regir sobre la vida del niño. Eso es. ¿No? Y eso es lo que está ocurriendo. Vamos a volver a la parte final. Las consecuencias legales en el Perú de promover este tipo de ideología
Y también vamos a hablar un poco de pues la espera que hay todavía en el Poder Judicial sobre el reclamo que hicieron Padres en Acción, ¿no? Que pidieron sacar el término y todo este enfoque de género en el currículo nacional. Aunque claro, ya terminó el año, pero creo que debe continuar. Pero vamos a hablar de esto. Estamos en tiempo de hablar. Esto es Digital TV Perú. Volvemos en un instante. El Estado deba respetar las opiniones, las opciones más bien sexuales de las personas. Pero cuando ellos son adultos, pues. Exacto. ¿No es cierto? Cuando son adultos, cuando son responsables de sus propios actos y deben asumirlo. Exacto. ¿No es cierto? Exactamente. No atacar a los niños. Bien, estamos en los instantes finales en el bloque final de Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú, conversando este tema tan interesante con Paola Martínez y Jorge de Lama, abogados de RENAFAM, la Red Nacional Pro Familia. Y es el tema pues que siempre es importante ir revisando porque aparecen cada día consecuencias de la implantación de este tema de género. El programa que estamos desarrollando hoy es Género, Construcción Social. Y bueno, tiene consecuencias legales, Paola, implementar esta ideología de género. Sí, definitivamente sí, porque la aplicación, como se ha comentado, el género en sí mismo no podría traer repercusiones si no es a través de políticas públicas, a través de una imposición mediante el Estado, ¿no? Entonces, es mediante políticas públicas que vamos a ver finalmente la repercusión de esa cosmovisión, de este enfoque de género, de la palabra concepto de tomar el género como necesidad pública. Y, por ejemplo, podemos tener repercusiones gravísimas, ¿no? Comentabas el tema de Inglaterra. ¿Qué es lo que sucede cuando se educa a los niños en este enfoque de género? Lo que va a producir es disforia de género. O sea, hay dos consecuencias. En los niños produce una disforia de género y, por ejemplo, y en los adultos podemos ver en el caso de Noruega que mientras se apliquen más políticas públicas con igualdad de género, lo que se va a hacer visible va a ser esa distinción natural. Entonces nos podemos dar cuenta que efectivamente no trae para nada, no es la solución a un caso de desigualdad, o en todo caso no es que va a solucionar el tema de discriminación, porque lo que va a producir son efectos irreversibles en que un niño decida hormonizarse porque dice que ser mujer. Entonces, ¿cómo es que se puede solucionar finalmente ese problema, ¿no? Ya ese niño, el Estado ha implementado las terapias y hormonizaciones, inclusive la reasignación de sexo, que en otros países son solventadas por el Estado. Y no solamente en ese tema, ¿no? Sino que hay varios temas que sí, en varias áreas de políticas públicas que puede haber la repercusión grave, irreversible inclusive en algunos casos. Claro, cuando hay mutilación, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay mutilación de adolescentes, como vi hace poco un caso en Argentina, 17 años. Ese joven decidió hacerse la operación de reasignación de sexo. ¿Cómo es que, y el Estado cubría absolutamente con los impuestos de nosotros, cómo ese joven puede revertir eso? Muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Bien complicado. Estamos yendo una carrera con un carro con una locomotora que aplasta todo lo que llega a su paso y tal vez esa carrera no tiene fin. Llega a un barranco, pero hay muertos y heridos. Ahora, lo que no quiere decir que el Estado deba respetar las opiniones, las opciones más bien sexuales de las personas. Pero cuando ellos son adultos, pues. Exacto. ¿No es cierto? Cuando son adultos, cuando son responsables de sus propios actos y deben asumirlo. Exacto. ¿No es cierto? Exactamente. No atacar a los niños, que además deben estar bajo el cuidado de los padres. Ya, claro, hay padres que abandonan la educación de sus hijos. Exacto. ¿No es cierto? Pero eso no significa, entonces, sino más bien que el Estado debe fortalecer la educación y la familia. Y con el enfoque de familia para que los niños puedan superar esta situación. ¿No es cierto? No debilitar la familia, sino fortalecerla. Exacto. Fortalecerla, ¿no? Exactamente. Una familia sana envía a la sociedad. ¿Qué entrega a la sociedad? Ciudadanos sanos, personas sanas. Pero una familia enferma entrega a personas enfermas. Ahora, quería completar un tema que se ha estado dando sobre el tema de las consecuencias jurídicas.
tenemos que tener en claro que los estados establecen políticas públicas también en base a la diferencia de sexos. Por ejemplo, en los deportes, ¿no? Establecen deportes masculinos y deportes femeninos. En las prisiones, colocan en las prisiones a los presos varones en uno y a las presas mujeres en otro. Lo mismo con los préstamos. Otorgan préstamos a mujeres emprendedoras, a diferencia de otros varones. También lo mismo en educación. Es decir, entonces, si nosotros aceptamos que el género es una construcción y uno puede ser mujer o hombre si le place, o si lo considera así, para no herir sus responsabilidades, que lo considera así firmemente, entonces nosotros vamos a tener que replantear todas esas políticas públicas sin saber las consecuencias. Lo único que va a ocurrir, y yo lo digo con mucha claridad y lo pronostico acá en tu programa, es que la mujer va a perder espacios. Por lo menos en el deporte va a perder espacios. ¿Por qué? Porque el hombre tiene mayor capacidad corporal. Y esto no significa que esta afirmación perpetúa las diferencias, sino significa hacer constatación de una realidad y un hecho. Y ya pudo ocurrir acá, solamente que derogaron la ley, ¿no es cierto? En realidad sacaron la norma, pero ¿no? Lo que sucedió fue que la quitaron porque el mismo, creo que Comité Olímpico Internacional decía, sí tiene ¿cómo se llama? Una puerta de acceso. Dice que depende de la cantidad de hormonas, los hombres pueden participar en competencia femenina. Imagínate. O sea, en otras palabras, lo que se dio cuenta el Estado era que su norma ya no era necesaria, que ya podía por otro lado entrar. Claro. Sí, bueno. y para complementar, sí. Reinaldo, revisaba hace poco el nuevo Plan Nacional de lucha contra la violencia de género, no en contra de la mujer, sino de género, y revisaba los objetivos y verificaba que se considera ahora al hombre trans, al hombre que se cree mujer, dentro del plan. Entonces, como bien lo menciona Jorge, entonces se está reduciendo prácticamente, mediante este enfoque de género, lo que se está haciendo es reducir inclusive hasta la mujer, favoreciendo al hombre. Claro. Lo que pasa es que ya se llega a una distorsión tremenda, ¿no es cierto? Exactamente. Y ahora, el Perú se ha manifestado, ¿no? En las calles en contra del adoctrinamiento de los colegios, ¿no? Inclusive en lo que dice el Poder Judicial con respecto a la demanda de los padres en acción, dice, bueno, pues discutan bien el tema, ¿no es cierto? Que lo pongan sobre la mesa. Que participen los padres. Que haya en evidencia entonces que ha sido una imposición. Exactamente. ¿No es cierto? Una imposición del Estado, de una política pública impuesta, inclusive en contra del texto que norma cómo debe desarrollarse las políticas de educación. Porque nunca fue consultado con los padres, a pesar que hay normas internacionales y nacionales que así lo señalan, como un deber, pero nunca se consultó. Y eso se dejó bien claro en la sentencia. Sí. En la sentencia que ahorita se encuentra en revisión. Es la única política pública del que se consulta. Es la única que se consulta y no, claro, dijeron, el Ministerio de Educación dijo, no, lo que pasa es que ya fue mayoritariamente aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Ya, ¿y quién nombra el Consejo Nacional de Educación? ¿Hay algún padre de familia ahí? ¿Quién está representado? El Minedulo. La propia ministra, sí, o el propio ministro en este caso, ¿no es cierto? Claro, pues qué gracioso. Entonces, si él mismo nombra a sus representantes, ¿cómo no le van a aprobar algo que él mismo está proponiendo? Exacto. Pero los padres de familia no estaban. Y les pidieron, miren, el juez pidió, el tribunal pidió que presenten las pruebas de que se había sido consultado y no hubo ninguna. Por lo tanto, esperamos, porque todavía no ha salido la resolución, la apelación ante la Corte Suprema. No, lo que me han dicho es que ha subido esta semana. La información que yo tengo es que esta semana recién ha subido a la Corte Suprema. Tiene que haber una vista de la causa para que haya una sentencia. Entonces, creo que el próximo año estaremos viendo ya la sentencia de la Corte Suprema y la resolución de este caso, ¿no? Claro, que en realidad no es sobre el fondo, si es bueno o no el tema de género, sino más bien que lo pongan pues sobre la mesa y que se discuta, ¿no es cierto? Que se discuta, eso es lo que se está pidiendo. Ahora, ¿qué otras consecuencias legales podría haber, además del tema educativo? Estaba viendo que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa había aprobado también algunos temas para poder introducir diversos géneros
dentro de la del ejército. La cláusula llave de las normas. Las Fuerzas Armadas, ¿no? O la disposición llave de todas las normas de género es decir, en cada tipo de institución que se respete el enfoque de género y la identidad de género. Claro. Con eso abre todo en todas las instituciones, y eso pasó en las Fuerzas Armadas. Ahora, las Fuerzas Armadas, al igual de lo que ha pasado, es lo mismo que pasó en Estados Unidos cuando Trump dijo, no es posible que existan transexuales en las Fuerzas Armadas porque ellos tienen una dolencia que es psíquica, ¿no? Que estamos hablando de una disforia. Entonces él dijo, no es posible que nosotros nos sirvamos de ellos para enviarlos a la guerra. Lo mismo sucede en este caso, porque en este caso, y yo te cuento porque mi papá es de Fuerza Aérea, cuando se quiso introducir a las mujeres a la Fuerza Aérea, se las introdujo por separado y se les dio ciertos beneficios o flexibilizaciones en la carrera militar. Por ejemplo, ellas sin servir, sin hacer servicio, sin estar en zona de emergencia, y eso, pueden ascender a rangos que no podría un hombre si es que no pasa por eso. Entonces nos damos cuenta que estas distorsiones generan más distorsiones. Esa es la conclusión, generas más distorsiones y más cosas que al final no sabes cuáles son los resultados. Pero también hay que respetar su naturaleza, ¿no es así? Son mujeres, hay cosas que no pueden hacerlo. Estoy de acuerdo. No es cierto, porque tienen otra respuesta natural. Pero ya tenemos que terminar nuestro programa. Creo que hemos examinado interesantemente este tema de género, construcción social, y queremos decir al final de que nosotros no estamos en favor de discriminación contra nadie, ¿no es cierto? Ningún ser humano, ninguna persona, desde el mismo hecho de ser persona, debe ser discriminada por nadie, y la ley protege a las personas de discriminación. Exactamente, y un mensaje para todos: podemos construir una sociedad que tenga igualdad de oportunidades para todos, sin necesidad de negar lo que dice la biología, sin necesidad de negar lo natural. Podemos hacerlo, hagamos un esfuerzo, porque lo podemos hacer. No es necesario negar una cosa para lograr otra. Y encontraremos y haremos una patria mejor. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bien, gracias también por habernos acompañado. Ha sido Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú, y usted puede poner sus opiniones en nuestro Facebook, Tiempo de Hablar, o en nuestra página web digitaltvperú.com. Gracias por habernos acompañado. Reinaldo Aragón les agradece. Hasta la próxima. Tiempo de Hablar llegó gracias a Aquaterra. La inmobiliaria de inversiones llegó al Perú.